Muy buenos días, tardes, noches con todos. Mi nombre es José Ignacio Llanes y en esta ocasión voy a estar hablando con ustedes sobre todo lo que es las variables cuantitativas y el tema de la hipótesis. Actualmente me encuentro desarrollando mis actividades en la Universidad Central del Ecuador. Soy docente de la carrera de laboratorio clínico. Y bueno, más adelante, ya en la diapositiva de presentación, les voy a hablar un poquito más sobre mí y cómo estoy habilitado para un poquito dar introducción a estos temas que me parecen bastante interesantes, más que nada desde la perspectiva de la investigación. Mucho gusto con todos y muchas gracias por haberme dado este espacio. Muy amables. Entonces, bueno, como ya les había mencionado, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de manera introductoria sobre todo lo que tiene que ver las variables cuantitativas e hipótesis. Bueno, como ya les dije, mi nombre es José Ignacio Llanes y actualmente me encuentro desarrollando mis actividades dentro de la Facultad de Ciencias Médicas en la carrera de laboratorio clínico. Doy materias relacionadas con lo que viene siendo todo lo que es biología, patología, en el tema del cáncer. Y también he realizado, bueno, he tenido la oportunidad de realizar bastante tema de investigación. Tanto en la central, con la clínica de simulación, con la facultad y también con la PUSE en el tema del CICEAL. Bueno, entonces vamos a empezar con la materia que nos interesa y me gustaría empezar primero definiendo qué es una variable. Una variable viene a ser una característica que puede cambiar de una persona, objeto o situación a otra. A mí me gusta bastante siempre, cuando estoy explicando un tema, entender de dónde viene la terminología de la que estamos hablando. La palabra variable viene del latín variabilis, que significa cambiable o que puede cambiar. En estadística se usa este nombre porque una variable es justamente una característica observable que no es fija en todos los casos de un estudio. ¿Ya? A lo largo de la presentación, como se puede ver en esta diapositiva, voy a ir introduciendo distintos ejemplos, distintas analogías para que ustedes, mi público, vayan entendiendo de una manera un poco más sencilla, ¿no es cierto? Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir o contar con números. Aquí a su izquierda tenemos cuatro ejemplos bastante sencillos. Primero que viene a ser una medición de edad, después una medición de metros, 1,7 metros, después con kilogramos y después estamos contando el número de mascotas, ¿no es cierto? En todos estos casos el valor es numérico y permite hacer operaciones matemáticas, como comparar, ordenar, calcular promedios o encontrar diferencias. Entonces, para entender estos conceptos que me parece sumamente importante, ya vamos a ver por qué más adelante en el diseño experimental de algún tipo de investigación. Imaginemos que cada variable es como una regla o un contador, ¿ok? Si usted usa una regla, puede medir algo, la altura de una persona, la longitud de una mesa, la temperatura de un lugar, ¿ok? Y me imagino que todos aquí hemos utilizado este tipo de artefacto que es un contador analógico, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos imaginamos cada variable y la vamos a contar, valga la redundancia, con un contador,
De esta manera podemos contar cuántos libros hay, cuántas mascotas y cuántos hermanos. ¿Ok? Y la siguiente parte voy a estar desglosando los dos tipos de variables, ¿no es cierto? La mayoría podemos conocerlas de una manera muy superficial, y el primer tipo de variables viene a ser una continua y el segundo tipo una discreta. Quisiera que aquí usted se enfoque más que nada en el tipo de formato en el que se presentan estas dos variables. Vamos a empezar a hablar de las variables continuas, ¿no es cierto? Primero, una variable continua es aquella variable que se mide y puede tener decimales, ¿ya? Vamos a ir desglosando también un poquito de este concepto de los decimales en base al concepto de la precisión, ¿ok? Es importante definir todo lo que tiene que ver las distinciones con las variables continuas y las variables discretas dentro del contexto de las variables cuantitativas. Yo quiero que usted se fije, más que nada, que el ejemplo de 15 años y 58 kilos también se podría marcar como una variable discreta, ¿no es cierto? Si usted lo maneja con kilos enteros, con años enteros, perfectamente puede caer en la terminología de una variable cuantitativa discreta. Aunque en un sentido más preciso, la edad y el peso puede considerarse continua si se mide con más precisión, ¿no es cierto? Porque en bastantes casos, y bueno, voy a poner un ejemplo bastante cotidiano, los niños pequeños pueden decir: yo tengo 6 años y medio y yo mido 1,20 m. Entonces ya estamos definiendo cierto tipo de rangos dentro de las variables, ¿no es cierto? ¿Ya? Y todo esto tiene que ver con el tema de la precisión, ¿ya? Nosotros, el tema de edad, el tema de kilos, el tema de metros, lo podemos ir aplicando con cierto tipo de una precisión mayor, y ahí vamos a caer con una variable continua dentro del contexto de las variables cuantitativas. Listo. Ya. ¿A qué voy con esto? Es que la precisión va de la mano con las variables cuantitativas continuas porque éstas se obtienen mediante medición. Y toda medición puede expresarse con distintos niveles de exactitud, ¿no es cierto? Por eso, mientras más precisa sea la medición, más detallado será el valor obtenido, incluyendo decimales o fracciones. En este momento vamos a hablar un poquito sobre las variables cuantitativas discretas. Las variables discretas se relacionan con el tema del conteo y por eso avanzan de un valor a otro de manera separada sin admitir cualquier valor decimal entre ellos, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Es que obviamente nosotros no vamos a encontrar ningún tipo de sentido al momento en que digamos que una persona tiene 2,5 hermanos, ¿no es cierto? O 3,7 mascotas. Porque estas cantidades se cuentan como unidades completas. ¿Ok? Aquí la precisión es... Llegar al tema de la precisión es bastante sencillo porque estamos contando unidades. No estamos incluyendo fracciones dentro de estas unidades, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy hablando un poquito de esto de manera introspectiva y relacionándolo con el tema de la precisión? Porque esto tiene bastante que ver con el tema del contexto de la investigación, ¿no es cierto? Y es importante que usted sepa distinguir o identificar correctamente las variables
porque de ello depende la precisión con la que se observarán, medirán y analizarán los datos. No es lo mismo trabajar con una variable que se cuenta que con una que se mide, ya que cada una exige una forma distinta de registro e interpretación. ¿Ya? Nosotros habíamos hablado de las variables cuantitativas discretas como aquellas que se cuentan, ¿no es cierto? Y como las variables cuantitativas continuas como aquellas que se miden. Recordemos el ejemplo sencillito que nosotros habíamos mencionado. ¿Qué podemos contar? Unidades, hermanos, mascotas. ¿Y qué vamos a medir? Altura, peso, todo ese tipo de variables. ¿Ok? Entonces esto es más importante con respecto al tema del diseño experimental. Y para desarrollar esta idea, vamos a tener en cuenta el tema de la precisión, que se refiere al nivel de detalle o resolución con la que se mide una variable. Aquí también para contrastar un poquito incluí la definición de lo que viene a ser exactitud, que se refiere a qué tan cercano al valor real es el resultado obtenido. ¿Ya? Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, la precisión se vincula especialmente con las variables continuas, debido a que éstas pueden representarse con un mayor nivel de detalle según la escala empleada o la resolución del instrumento de medición. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo decir yo mido más o menos 2 metros que decir yo mido 1,95. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo el tema de la precisión. Y como yo había mencionado antes, esto va de la mano y está bastante cerca de lo que viene a ser el tema de el diseño experimental. ¿Ya? ¿Y por qué me detuve? Bueno, puede sonar que son contextos que obviamente nosotros en el ámbito de la educación, puede ser en el ámbito de la investigación, puede ser términos que ya incluso ya los tengamos implícitos, que ya nosotros nos lo sabemos al derecho y al revés, pero esto es importante porque la distinción entre variables cuantitativas discretas y continuas no solo tiene que ver con un valor teórico, sino que también con un valor metodológico, ¿ya? Como había mencionado, esto tiene que ver con el diseño de la investigación o diseño experimental, ¿ya? Y conocer qué tipo de variables vamos a utilizar nos permite identificar cuatro factores importantísimos. Primero, cómo se recogerán los datos, qué instrumento se utilizará, con qué nivel de exactitud se medirá y qué tipo de análisis será el más adecuado. ¿Ok? Entonces, como habíamos distinguido para las variables discretas, tranquilamente podemos utilizar un contador. Y en el tema de las variables cuantitativas continuas, podemos utilizar una infinidad de instrumentos que nos van a ayudar a medir todo este tema de nuestros sujetos de investigación, ¿no es cierto? Y aquí me gustaría detenerme un momentito para que ustedes valoren el tema de este diseño experimental cuidadoso tomado desde la perspectiva de estos conceptos, porque al momento de que nosotros vayamos a publicar una investigación, obviamente nos van a revisar el tema del diseño experimental, ¿no es cierto? Las revistas Q3, ya desde la Q3, Q2, Q1, piden un diseño experimental acorde, piden un diseño experimental elevado, piden un diseño experimental que tenga coherencia. Y la coherencia va a ir de la mano con el conocimiento que nosotros tenemos de las variables cuantitativas discretas y continuas en el sentido de que obviamente en base a esto
vamos a escoger nuestros instrumentos de medición. Si nosotros empezamos a tratar alguna variable continua como discreta, ya estamos perdiendo este tipo de precisión que nos exige la revista al momento de que nosotros subamos nuestro artículo. Obviamente el diseño experimental nos va a permitir que nosotros podamos tener una mayor probabilidad de que nuestra revista nos acepte de lleno y poder publicar nuestro artículo, ¿ok? Entonces, entendimos las variables cuantitativas, tanto las discretas como las continuas. Me parece que son conceptos bastante sencillitos, pero como ya mencioné, hay que tenerlos en cuenta, ¿ok? Entonces, en este momento ya pasamos del tema de las variables y vamos a hablar de las hipótesis, ¿ok? Entonces, es importante que usted sepa la definición de la hipótesis. Entonces, la hipótesis viene a ser una idea o una suposición que intenta explicar algo y que puede comprobarse con datos. Un ejemplo bastante sencillito, y me imagino que usted lo ha puesto en práctica cuando ha dialogado con sus estudiantes, es que los estudiantes que estudian más tiempo obtienen mejores calificaciones. Esto es una idea, esto es una suposición y obviamente que la vamos a poder comprobar con datos, ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, es lo que habíamos dicho, ¿ya? ¿Que es una idea o es una suposición? Entonces, yo quiero que usted sepa que la hipótesis tiene que tener cuatro características que la van a convertir en una hipótesis aceptable, en una hipótesis publicable y en una hipótesis que le va a permitir difundir su investigación de manera clara y precisa, ¿ya? La primera de estas características es que una hipótesis es relacionada con las variables. Ya vamos a desarrollar un poquito esta idea. Me imagino que esta característica, o bueno, yo la correlaciono bastante con el tema de que sea comprobable, porque ¿mediante a qué la vamos a comprobar? Mediante los datos, ¿no es cierto? Mediante a la variable, a los datos y sus variables, ¿no es cierto? ¿Ya? Después también necesitamos que sea clara y que sea específica. ¿Por qué me gusta ahondar en el tema de las características de cierto tipo de em, bueno, componentes de lo que viene a ser una investigación? ¿Por qué? Porque actualmente nosotros ya podemos contar con lo que viene siendo herramientas de inteligencia artificial. Si usted, digamos, no tiene tanta experticia en redactar un tipo de hipótesis para su investigación, puede tomar estas cuatro características y solicitarlo a su herramienta de inteligencia artificial e ir redactando e ir obteniendo su hipótesis que junte estas cuatro características, ¿ok? Entonces, ya le doy las cuatro características para que usted vaya desarrollando en base a esto. Porque actualmente satanizar estas herramientas, satanizar el tema de el uso de la inteligencia artificial, yo lo veo prácticamente como una privación al uso de las tendencias de este siglo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si tenemos una herramienta que nos va a ayudar a plantear una hipótesis con estas cuatro características, utilicémosla, ¿ya? Usted no va a dejar de ser investigador por ayudarse de las herramientas y de las nuevas tendencias tecnológicas, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se construye y cómo viene a ser la arquitectura básica de lo que viene a ser una hipótesis, ¿ya? Entonces,
¿A qué me refiero con que la hipótesis es una relación entre variables y la misma hipótesis? Entonces, ¿a qué me refiero con que una hipótesis va de la mano bastante con lo que viene a ser las variables? Y partamos desde el ejemplo bastante sencillito que habíamos puesto con los estudiantes y sus horas de estudio. Como usted puede ver, la variable uno son las horas de estudio, el número de horas, ¿ya? Y la variable 2 viene a ser el tema de las calificaciones. Entonces, una hipótesis, y ahí lo tengo remarcado con colorcitos, es que usted, a mayor número de horas, ahí estamos ingresando con la variable uno. A mayor número de horas de estudio, mejores calificaciones. Ya entramos con la variable 2, ¿ya? Entonces la hipótesis siempre, siempre, siempre tiene que venir de la mano con el tema de las variables. Una buena hipótesis menciona las variables en ella, ¿ya? Entonces, para complementar este tema de la hipótesis, me gustaría plantear algo que algunos investigadores han dejado de lado, ¿ya? Entonces, a veces, ya a lo mejor las nuevas tendencias, ya los nuevos estilos de redacción científica, o las mismas revistas, ya nos han hecho dejar de lado, bueno, en algunos casos, no digo en todos, los temas de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, eh, nosotros tenemos dos tipos de hipótesis, ¿no es cierto? Y cuando usted realiza una investigación, normalmente quiere comprobar si una idea tiene respaldo en los datos, ¿no es cierto? Porque con eso vamos a sacar conclusiones sólidas, obviamente si sus datos son adecuados. Y resultados, diseño experimental, experimentos reproducibles a lo largo del mundo, ¿ok? Eso ya tiene que ver más con el tema de una investigación bastante bien planteada. Primero vamos a tener el tema de la hipótesis nula. Hay el formato que podemos ver o la nomenclatura en la cual nosotros nos vamos a referir a la hipótesis nula en bastante bibliografía es H0, ¿ya? Si nosotros nos vamos por el tema de la hipótesis nula, vamos a decir que no hay ningún efecto, no hay diferencia o no hay relación. Por otro lado, la hipótesis alternativa, que su nomenclatura viene a ser H1 o HA, en el tema de la bibliografía, dice que si hay efecto, si hay diferencia y si hay relación. ¿A qué voy con esto? Primero, no hay efecto de qué. Si nosotros nos vamos con la hipótesis nula, nosotros vamos a decir que no hay efecto en ningún momento en el que las horas de estudio de los estudiantes afecten a sus calificaciones. Si nos vamos por la hipótesis alternativa, vamos a decir que sí hay efecto de estas horas de estudio sobre las calificaciones de los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Bien? Y bueno. Esto es lo que nosotros, aquí les puse un ejemplo de un caso en el cual nosotros nos vamos a ayudar del tema de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, suponga que quiere investigar si un nuevo método de estudio mejora las calificaciones. Ya, supongamos que estamos investigando el famoso método Pomodoro, ¿no es cierto? Que es el que nos dice que tenemos que estudiar 25 minutos, descansar 5 y continuar. ¿Ya? ¿Qué de qué manera podemos plantear nuestra hipótesis nula en este caso? La hipótesis nula vendría a ser que este nuevo método, este método Pomodoro, por así decirlo, no mejora las calificaciones, ¿ya? Nuestra hipótesis alternativa, por otro lado, nos va a mencionar de que si la aceptamos, podemos decir
que el nuevo método sí mejora las calificaciones del estudiante. ¿Ok? Entonces es sencillo plantear ambas hipótesis si usted sigue estas dos sencillitas reglas. ¿Ok? La primera, tenemos que la hipótesis nula es como la postura inicial que se pone a prueba. Y la hipótesis alternativa es la que el investigador espera apoyar con evidencia. ¿Ya? Y nosotros aquí tenemos que tener bastante cuidado porque si nosotros estamos esperando apoyar con evidencia algún tipo de nuestras hipótesis, de cierta manera vamos a tener un tipo de sesgo, ¿no es cierto? ¿Ya? De cierta manera vamos a tener un tipo de sesgo si nosotros ya en nuestra cabeza tenemos que decir, no, es que si yo acepto la hipótesis nula, quiere decir que mi investigación estaba mal planteada y que mi hipótesis alternativa, que es la que yo busco apoyar, no sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que tener bastante cuidado con el tema de los sesgos. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos modificar los resultados, si nosotros intentamos meterle mano a esto para que sí o sí apoyemos con esta evidencia alterada nuestra hipótesis alternativa, vamos a tener que el concepto de una conclusión débil, ¿ya? Una conclusión débil viene de la mano con el tema de la alteración de los resultados. ¿Por qué? Porque el tema de las conclusiones en una investigación, y esta sección es bastante importante en todos los papers que nosotros veamos en cualquier tipo de revista, las conclusiones buscan de cierta manera condensar los resultados obtenidos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿A qué voy con una conclusión débil? Una conclusión débil va de la mano con el tema de que no es reproducible estos resultados, ¿ya? Y obviamente, cuando nosotros nos apegamos al tema de la honestidad, dejamos el tema de este sesgo, de esta preferencia por la hipótesis alternativa, nosotros vamos a dejar paso a que otros investigadores que, por ejemplo, quieren realizar nuestra investigación en otro contexto, en otro país, puedan obtener este mismo tipo de conclusiones, ¿no es cierto? Porque están realizando una investigación en la cual no va a entrar el tema de la subjetividad, no va a entrar el tema de las preferencias por el investigador para apoyar una hipótesis alternativa, ¿no es cierto? Entonces eso voy. Hay que tener bastante cuidado con el tema de los sesgos al momento de que nosotros obviamente vamos a apoyar nuestra hipótesis alternativa. Pero si nosotros no podemos apoyar esta hipótesis con evidencia sólida y honesta, nosotros lo que vamos a tener que aceptar es simplemente apoyar la hipótesis nula, ¿ya? Y esto quiero que usted siempre tenga en cuenta. Lo que vamos a hacer es que en nuestra cabeza vamos a tener esta regla. Cualquier tipo de resultado es un resultado. No importa si es una hipótesis nula, si es una hipótesis alternativa, ¿ya? Es un tipo de resultado que nos va a ayudar a ahondar en nuestro tipo de investigación y poder continuar, ¿ok? Esta parte la mencioné porque esto se ve bastante al momento de que un investigador empieza a realizar su paper, su parte experimental de su experimento ya sesgado. Esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Nosotros solo podemos apoyar a nuestra hipótesis alternativa si es que tenemos respuestas, resultados honestos y de esta manera podemos sacar buenas conclusiones y este experimento va a ser reproducible en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Entonces, usted se preguntará, profe, ¿cómo yo puedo escoger entre mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa? Aquí vamos a ahondar un poquito en el tema de estadística, ¿no es cierto?
Y esto ya para cerrar, para no dejarles en el aire. Entonces usted, para poder escoger o poder realizar su decisión sobre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, es importante que usted entienda estos conceptos bastante sencillitos sobre estadística. Aquí vamos a hablar del valor de P, del nivel de significancia, ¿ok? Entonces, como la diapositiva lo menciona, la decisión entre la hipótesis nula, o sea, H0, y la hipótesis alternativa, que ya habíamos dicho que era H1 o HA, se toma a partir de los datos obtenidos y de una prueba estadística que genera un valor de P, ¿ya? Este valor permite evaluar si la evidencia es suficiente para rechazar la hipótesis nula y generalmente se trabaja con un nivel de confianza de 0,95 o el 95%, equivalente a un nivel de significancia del 0,05 o del 5%. Sumando estos dos valores, nosotros obtenemos el 100%, lo que implica aceptar un 5% de riesgo de error al rechazar H0. ¿Ok? Entonces, así, si el valor de P es menor que el 5% que habíamos dicho o 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se considera que hay evidencia estadística a favor de la hipótesis alternativa. En cambio, si P es mayor o igual que 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, lo que no significa que sea verdadera, sino que no existe evidencia suficiente para descartarla. Por ello, el 95% no indica que la hipótesis sea 95% verdadera, sino que se está aplicando un criterio estadístico convencional con un margen de error del 5%. ¿Ok? Entonces usted va a encontrar distintas pruebas estadísticas, distintos paquetes estadísticos que le van a permitir sacar este valor de P. Si el valor de P tiene estas distintas consideraciones, usted procede a aceptar la hipótesis alternativa o no rechazar la hipótesis nula en base a la evidencia, ¿no es cierto? Plataformas que en lo personal a mí me agradan utilizar para el tema de este valor de P es el SPSS, ¿ok? Entonces, esas son las consideraciones que usted tiene que tener para la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo que yo quiero que usted entienda es que una de las dos va a ser recibida, aceptada en base a el valor de P. ¿Qué es el valor de P? Un valor que se obtiene aparte del análisis estadístico de los datos que usted obtuvo en su investigación. Esto le va a dar bastante peso a su paper y por lo general, bueno, yo he visto que sí se sigue utilizando, pero es importante no perder este tipo de criterios, este tipo de eh, conocimiento, ¿ok? Entonces, eso fue todo lo que tenía que presentar el día de hoy. Por mi parte, yo les agradezco bastante. Si tienen cualquier duda, recuerde, yo soy docente de la carrera de laboratorio clínico. Usted me puede escribir, me puede ir a buscar en laboratorio clínico. Y por mi parte, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y les agradezco muchísimo por su atención. Muy amables.